fuiste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy.
Y cuando nuestros hijos crecen te das cuenta que son rebeldes, que son contestones, que son apáticos, que no les gusta estudiar, que cometen burradas del tamaño del mundo y que al final dicen me voy porque aquí no hay amor, y se largan los chamacos. Y entonces nos volvemos personas infelices porque nuestra felicidad radica en torno a una falsa expectativa. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Tenemos un noviazgo y nuestro noviazgo radica en que ay, es que ella es bien linda, ay, es que ella sí me entiende, es que ella es, ay, es mi media naranja, es la mujer que yo necesito. Pero cuando a la mujer le baja la regla, está de mal humor, le sale el apellido, la mujer comienza a mostrar su carácter, entonces tus expectativas se aplastan y te vuelves una persona infeliz. Qué horrible es tener expectativas así, porque nuestra felicidad depende de otra persona. Yo conozco personas que su felicidad depende de cómo esté su estado de ánimo de su esposa. Si su esposa está contenta, toda la familia está contenta, porque la mujer está tranquila, porque la mujer está sonriente, porque la mujer hizo de comer, porque la mujer le dicen chicos siéntense, vamos a comer. Entonces el esposo dice wow, este es un día sensacional. Y entonces la felicidad o la pseudo felicidad radica en torno a la esposa. Pero cuando la esposa está enferma, cuando la esposa está enojada, cuando la esposa no está de buenas, cuando la esposa le entran los celos, cuando la esposa comienza a ser posesiva, entonces toda la familia comienza a cambiar la atmósfera en tu casa y entonces todos se vuelven infelices. Porque la felicidad y la tranquilidad de la casa depende de una persona, de una sola persona. Cosa contraria con el esposo. Llega con el marido, o cosa muy similar, llega el marido, y si el marido llega de buenas y sonríe, todo está bien porque el ambiente está tranquilo. Pero si el marido llega con hambre y llega estresado y llega a lo mejor frustrado porque no ganó lo que tenía que ganar, y entonces llega peleando con la mujer y regañando a los hijos, la atmósfera cambia y nuestra felicidad depende del estado de ánimo de nuestro marido o de nuestro papá. Estaba yo leyendo esta porción de la escritura y a mí me impactó así, pum, de frente. Quiero que me acompañes a leer Juan 5:1. El que busca encuentra. ¿Estamos? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No dice qué fiesta. Es el único evangelio, Juan, que refiere esta vivencia de Jesús, esta historia, esta enseñanza. Es el único evangelio que lo da. Y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Todos recuerdan que cuando son fiestas, había 3 fiestas importantes, las más importantes. Y entonces se hacía un alboroto, bajaban de todas las tribus, de todos los lugares, se reunían en Jerusalén y comenzaba el gentío. ¿Alguien algún día fue a Juquila en las fiestas ¿sí? ¿Cómo se pone, Luis? A reventar. Van los peregrinos, no puede rebasar. Van los Thornton, va gente caminando con su mochilita, con su casita. Y mucha gente se para a la orilla de carretera, hace del baño, está el gentío, tiran basura. Llegan allá al santuario y unos se van de gatas, otros se van arrastrando, unos se van pegando y vas viendo todo el alboroto. Antes de entrar ves que ya te están vendiendo los milagritos y las cadenitas y te dicen yo tengo una habitación, cuánto a la noche, mira, rentado. Y se vuelve toda una economía, toda una verbena, esas fiestas. Y ya después de que fuiste a visitar allá a la imagen, a donde fuiste y fuiste a hacer todo lo que tenías que hacer, la mayor cantidad de gente dice pues ya estamos cerquita de Puerto, y se bajan a Puerto. Y entonces llegas a las playas de Puerto y se ve tremenda la cosa. Las viejitas se meten con su fondo,
Ay, los chamacos andan con sus pañales cagados acá. Y no falta el chilango que llegue sus sándwiches y esté preparando ahí las cosas. Y no falta la gente que lleva sus tasajos, sus tlayudas. Y las playas se vuelven un cochinero. No sé cuántos les tocó ir, pero es muy incómodo. Imagínate la fiesta de Jerusalén. El Señor Jesús una vez llegó y estaba la fiesta, y de pronto se enoja y bota las mesas y le dice a los judíos y a los sacerdotes principales: han convertido la casa de mi padre, ¿se acuerdan? Y se enoja con justa razón, porque cada fiesta era una verbena. Los cambistas hacían negocio, la gente decía: yo tengo lugares donde te puedas quedar. Llegabas al atrio, llegabas al lugar donde tenías que estar acomodado, y la gente, y ahí mira, la gente buscando un milagro, y los que llevaban sus ovejas trataban de engañar al Señor, y los ponían bonitos a sus ovejas, porque tenían que ofrecer una oveja sin mancha, una oveja limpia, una oveja que estuviera perfecta, y le daban su lavadita antes de pasar al sacrificio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Por lo menos se van acordando cómo está. Y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió el Señor Jesús a Jerusalén. Sube a Jerusalén, en el 2, acompáñame. Y dice la escritura: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿sí?, un estanque, había un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? Betesda. Betesda quiere decir lugar de misericordia, o casa de misericordia. Ahí vamos. Un estanque llamado, la puerta de las ovejas se llama el estanque, que es la puerta de las ovejas, porque era una puerta donde pasaban todos a ofrecer el sacrificio, y por ahí desfilaban sus ovejas. Pero antes de pasar sus ovejas por ahí, primero decían: ¿y si le echamos una lavadita? Y entonces pasaban al estanque de Betesda y le echaban una lavadita. Si tú vas a la historia, dice que el estanque de Betesda se dividía en dos. Estaba dividido por una pared. Era el estanque de arriba, el estanque de abajo, y la Biblia lo habla y lo narra en citas anteriores. Y entonces pasaban y le echaban una lavadita a las ovejas y las dejaban medias limpias, o por lo menos le quitaban todo el excremento, le quitaban la basura que tenía, y pasaban por la puerta de las ovejas para después entrar a donde estaba el lugar de los sacrificios. Y dice que este estanque de Betesda tenía 5 pórticos, o sea, 5 puertas pequeñas, porque era un estanque muy concurrido. Era un estanque en donde los principales sacerdotes dijeron: oye, es un estanque concurrido, vamos a hacer más entradas. Yo quiero que sigas leyendo conmigo en el 3. Está buena esta historia, ¿estamos? En estos pórticos y alrededor de este estanque yacía ya una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel. Ahora yo te quiero decir, muchos historiadores dicen que esto era una superstición. Dicen que esto probablemente era obra de una leyenda o de algo que se había soltado ahí, el chisme, y que la gente comenzaba a idolatrar. Recuerda que los judíos tenían todo a idolatrar. Idolatraban becerros, idolatraban piedras, idolatraban todo idolatraban. Y dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí me voy a detener tantito. Yo no quiero saber, o no me hubiera gustado estar en esta situación. A mí se me hace muy cruel, esa es la palabra. A mí se me hace muy cruel de parte de Dios, si lo quieres ver así,
que una persona tardara tanto tiempo en ser sanada y solo una. Que el ángel descendía, movía el agua cochina, el agua donde enjuagaban a las ovejas, donde les quitaban el excremento, donde le quitaban la mugre, y se agitaba el agua, y entonces le daba oportunidad a una sola persona, a una, para que descendiese, y el primero que entrase salía libre de su enfermedad. Cuando yo lo leí y estaba yo leyendo la connotación histórica, se me hizo muy cruel. Es más, se me hizo hasta egoísta. Porque en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo, dice: venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Sí, o sea, el acceso no está restringido. Y a mí se me hace todavía inconcebible que un ángel bajara de vez en vez a agitar el agua puerca y que le diera oportunidad a una persona solo de ser sanada. Yo no sé a qué olía ese lugar, no sé quién ha tenido borregos o chivos, pero la verdad el lugar donde están los animales es un lugar fuerte. Yo tengo una perrita que la bañamos de vez en vez, así como el ángel, de vez en vez cuando se agita el agua la metemos. Pero cada vez que bañamos a esa perra, mi hija me dice: papá, ya bañé a Ponky, porque ella es la que la baña. ¿Y a qué huele? Le digo: oh, olía a perro mojado. Papá, hay que comprarle ¿qué me dijiste ayer? Un enjuague bucal, me dice. ¿Por qué? Le digo: porque le apesta la trompa a Ponky. Es un perro. Entonces le digo: le vamos a comprar un enjuague o un hueso de esos huesos para que se le huela la boca más bonita. Pero cuando tú bañas un animal, despide la fragancia de un animal mojado. Yo no quiero saber a qué olía ese lugar. Si nada más cuando tú ibas a Juquila entrabas y veías un montón de gente durmiendo y olías el camión en el que ibas, y su mecha les apesta las patas, y decías: no, huele horrible, yo no me quedo allá adentro. Y porque el ser humano despide olores y imagínate un animalito, imagínate el estanque, porque era un estanque con agua estancada. Esa es la representación de un estanque. Un estanque es agua estancada, es agua que no se mueve. Entonces descendían los animales, los lavaban y los pasaban a las puertas de las ovejas y los llevaban a los sacrificios. ¿A qué olía ese lugar? ¿A qué olía ese lugar? La gente, cuando llevaba sus sacrificios, tenía que entrar hacia el templo y había todo un protocolo. Presentar al sacerdote el animal, lo tenía que valorar, tenía que ver que era un animal correcto, sin mancha, y después tenía que degollarlo, pasarlo, y entonces hacía expiación de pecados, el perdón y la redención, todo ese rollo que tú ya sabes. Pero la gente siempre trata de buscar lo bueno, lo bonito y lo regalado, porque ni barato, lo regalado, ya vamos de mal en peor. A la gente le gustan los caminos cortos, a la gente no le gusta el trámite, a la gente le gusta en corto. Por eso se da tanto las mordidas en México, porque a nadie le gusta hacerle frente a lo que sigue, sino dicen: en cortito y bríncamelo. ¿Cuánto, jefe? Lo menos. Ahí va pa'l chesco, ¿no? Y entonces la gente comenzó a escuchar que en el estanque de Betesda se movía de vez en vez un ángel y sanaban, y decían: ¿qué nos sale más barato? Vamos, no perdemos nada. Y dice la escritura que comenzó la gente a llegar y estaba alrededor de ese estanque, y ahí permanecía, en el lugar de misericordia, Betesda. Sigue leyendo conmigo el 5. Y allí había un hombre que hacía ¿qué? 38 años que estaba enfermo. Está complicado, ¿no?
Era un hombre probablemente paralítico, porque no se podía mover. Era un hombre que estaba lisiado, que probablemente se arrastraba, pero tenía 38 años de estar en ese lugar. 38 años que ya había hecho como que una leyenda. Ya había hecho como un currículo. Él ya había visto muchas cosas que habían sucedido en Bethesda. Él ya había visto cuánta gente había sido sanada. Él decía, no, pues la primera vez vino a los 6 meses, se agitó el agua. Después dejó de moverse y como al año. Y después como a los 3 meses. Él más o menos calculaba el tiempo que se movía el agua. Cuando llegaba la gente nueva, enferma, le decía, oye, ¿cómo funciona esto? Y ya saben que normalmente siempre le dicen, ve y que te explique el que tiene más tiempo, ¿no? Yo creo que le decían, mira, ve con el tullido de allá, y él ya lleva 38 años aquí, él te va a explicar bien cómo funciona. Y dice que este hombre llevaba 38 años esperando recibir ¿un qué? Un milagro. 38 años, a lo mejor ya hasta tenía su lugar. Es más, a lo mejor hasta cobraba la entrada, porque ahí todo se negociaba. Es más, hasta era el acomodador del estanque. Y decía, mira, se desocupó un lugar en la parte del pórtico número 4, ahí te quedas. No sé, yo creo que ya era el administrador del estanque. Él ya se había acostumbrado a oler. Él ya se había acostumbrado a percibir los olores, ya no sentía feo. Él hasta se comía una torta ahí cuando estaban lavando los animales. Él veía todo lo que sucedía. Él ya sabía hasta los nombres de la gente que llevaba. Es más, hasta los guías de turistas le daban una lana para que les explicara y como que les diera una enseñanza de lo que pasaba. No sé, pero este cuate ya 38 años ya había hecho roncha ahí. Ya era un hombre que tenía probablemente hasta un lugar distinguido en este estanque. El Señor Jesús llega a Jerusalén, sube a la fiesta, y yo creo que le dio dolor de cabeza y dijo, no puede ser posible tanto negocio, o sea, tanta vendimia, no se puede ni pasar. Y la gente está peleando porque si ofrecen una paloma, si les sale más barato una efa de maíz o de trigo, están negociando a ver si cambian un animal y le dan una lana. Y veía cómo la gente se agolpaba en la fiesta. Y dijo, yo no quiero estar acá. Es algo sorprendente porque aquí nunca habla de sus discípulos. Hay muchas cosas que se revelan en este pasaje. Es increíble que sus discípulos no aparezcan en este pasaje. Y dice la escritura que el Señor Jesús se sale del pórtico, de la puerta principal del templo de Jerusalén, y se va a uno de los pórticos y entra al estanque de Bethesda. Recuerdo este pasaje cuando el Señor le decía, me es necesario ir a Samaria. A Jesús siempre le era necesario ir a ver a una persona. Entonces se sale, llega al estanque de Bethesda. Te estoy platicando la historia. Y de pronto ve ese cuate que está ahí tirado. No sé, yo creo que ya lo ubicaba. Y cuando Jesús lo vio acostado, recuerda que probablemente era un paralítico. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita y el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda, vete. 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Me voy a detener aquí.
No los voy a llevar al pasaje, pero les quiero hacer una referencia. Había un hombre en las mismas características y en las mismas condiciones que el paralítico de Betesda. Pero este hombre fue un hombre intrépido. Fue y supo de Jesús. Jesús, su fama se recorrió por toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, y todo el mundo sabía que era un hombre que hacía milagros y que no le importaba que fuera un día de reposo. Y entonces escuchó que iba a llegar a estar compartiendo en una casa. Él, yo creo que insistentemente le dijo: Chay, ¿me ayudas? Y le decía: ¿qué? Oye, va a estar el rabí. ¿En dónde? Va a estar en la casa de la nona. ¿En la casa de la nona? Sí, Chay, ¿me ayudas? Ay, no, ¿qué día es? Va martes. No, me toca reunión. Chay, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, Sara? Ay, no, no podemos. Yo con mi panzota ni puedo. Vamos, Joel. Ay, no, mi carro se descompuso. Y estuvo insistiendo. Y dice que invitó a 4 de sus amigos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Todos lo han leído. Y yo creo que los convenció y le dijo: no sean gachos, llévenme a él. Mira, va a ser la primera y a lo mejor la última vez que yo tengo la oportunidad de verle. Y decían: no, pero es que dicen que se juntan 3 o 4 mil personas y es un montón de gente para que te llevemos. No sean gachos, llévenme. Mira, va a ser lo último que les pido, el último favor que les pido. Y dice la escritura que 4 de sus amigos lo llevaron cargando. Y cuando llegaron a la casa, ¿cómo estaba? Todos se saben el pasaje. ¿Cómo estaba la casa? Llena. Estaba a reventar el lugar, no se podía. Y que decían: oye, dame chance de meterlo, ¿no? No hay lugar, no se puede ni pasar. Y otro: pásale por atrás. Llegan al otro lado y dicen: no se puede ni entrar. No sean gachos, llévenme. Yo quiero conocerlo. Es la última oportunidad que tengo. Yo creo que era un cojo de nacimiento, un paralítico de nacimiento. No se podía mover, a lo mejor era un cuadripléjico, de esos que nomás mueven el cuello. Y dice que sus amigos, ¿qué hicieron? Dice que se subieron al techo y le hicieron un hueco, un boquete a la casa. Recuerda que eran de teja, eran de madera. Yo creo que la dueña de la casa, la nona, debe haber dicho: ¿cómo les habrá dicho la nona? Bien bonito, ¿verdad? Muchachos, baje. Seguro. Les ha de haber requinteado hasta su 10 de mayo y les ha de haber dicho: ¿qué están haciendo? Están destruyendo mi casa. Y los chavos intrépidos se suben y lo comienzan a bajar con cuerdas y lo ponen justo enfrente del maestro. Qué intrépidos, ¿no? En la misma condición. No se quedó solamente en la reserva de decir: pues ahora que se mueve el agua, pues me voy a meter, ¿no? Recuerdo otro pasaje de 2 ciegos. Uno de ellos se llama Bartimeo. ¿Se acuerdan? Un evangelio narra que eran 2, el otro evangelio narra que era 1. Y dice la escritura que oyó que Jesús iba a pasar por ahí. Era un ciego, no sabía a qué horas iba a pasar, pero yo creo que le pidió a alguien que sí veía: oye, dinos cuando pase, dinos cuando venga. A lo mejor no podemos ir, pero yo voy a llamar su atención, pero yo lo voy a atraer con mi boca, con mi voz. Y dice que cuando pasó comenzó a decirle, ¿cómo le dijo? Le dijo: Jesús, hijo de David. Y le comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Y dice que Jesús se voltea y lo ve. No se quedó expectante, no se quedó quieto. Cuando yo leo este pasaje me impacta, y te voy a decir por qué. Porque la connotación de Betesda, que es casa de misericordia, pues la verdad no era una casa de misericordia. Me duele decirlo en mi corazón, pero no era una casa de misericordia.
Porque la misericordia se extiende a todos y no se reserva a unos cuantos. Pero yo me preguntaba por qué casa de misericordia. Y te voy a decir que también nuestra congregación, entre amigos, es una casa de misericordia. Y que todos venimos a recibir de la gracia y del amor de Cristo. Pero muchos venimos con una falsa expectativa de lo que es la iglesia, pensando de que la iglesia es capaz de sanarte, es capaz de reconciliarte, es capaz de traer bendición económica, es capaz de hacer el milagro que tú estás esperando. Y te quiero decir que tu expectativa es falsa, porque la iglesia no lo va a hacer. La casa de misericordia no lo va a hacer. El único capaz de hacerlo se llama Jesucristo. Tú vienes pensando de que el lugar te va a dar un milagro y no es cierto. Yo conozco a mucha gente, y lamento decirlo, que se pasa más de 38 años sentado en una silla y nunca recibe su milagro. ¿Y sabes por qué? Porque tiene una falsa expectativa de la casa de misericordia. Porque no es el hecho de que vengamos y nos sentemos en una silla y de que esperemos recibir el milagro y que el agua se agite. Es más, ya nos acostumbramos hasta a los olores de la iglesia. ¿Sabes hasta cuándo vas a recibir tu milagro? Hasta que tú vayas y lo busques y tengas un encuentro personal con Él. Y te voy a decir por qué. Porque venimos a la iglesia y así como venimos, volvemos a salir. Porque no hay un cambio en nuestra vida. Porque el Señor dice, se goza. El Señor es 2 de Samuel 5:22, me parece que es, ¿se goza Jehová en los sacrificios? No, se goza más el Señor en la obediencia que en los sacrificios. El Señor no se goza en el sacrificio que tú hagas. 5:22, a ver, voy a ponerlo. Es primera, ¿cuál la tenemos? ¿Me ayudas? Conchis está. Se goza tanto el Señor en los sacrificios. Cuando llega Samuel, primera 15:22. Y le dice Samuel, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Y dice, ciertamente, ¿qué? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¡Qué palabra! Mientras tú y yo vengamos a la iglesia, mientras tú y yo vengamos a la congregación, si no tenemos obediencia en nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos dice, tu vida y mi vida nunca van a recibir un milagro. Porque te quiero decir que esto no es como la hechicería o como la brujería. Aquí el Señor te pide sacrificio vivo, que sea como un olor fragante. Salimos de la congregación y seguimos haciendo los mismos berrinches de siempre. ¿Y si te gusta? ¿Y si no? Me largo de la casa. Sigues hablando igual que como cualquier persona. La iglesia no transforma. La iglesia no cambia. ¿Sabes quién cambia? Jesús. Este hombre llevaba 38 años en ese lugar, creyendo que cuando el agua se movía,
él tenía la oportunidad de aventarse y ser sanado. 38 años y siguió siendo el mismo. El mismo. Conozco cristianos que le han entregado su vida a Cristo y que nunca han hecho una diferencia en su vida porque no han decidido obedecer. ¿Qué te dice el Señor? La ley se resume en dos cosas: ama al Señor con todo tu corazón, con toda alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes quién es tu prójimo? Tu próximo. Proximidad. Inmediato. ¿Quién es tu próximo? Ella es tu prójimo, tu inmediato. Tu esposa es tu inmediato. Tu esposo es tu inmediato. Hoy me topé con una palabra con la que yo batallé muchos años. Es que si él no me ama, yo no lo voy a amar. Y muchas veces yo creí lo mismo que esta persona, que si Conchita no cambiaba, yo nunca la iba a amar. Porque cariño quiere cariño. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: ¿y qué de más que tú ames al que amas? No hay nada extraordinario. Pero en donde hay bendición y donde hay recompensa es que tú le digas al que no amas: te amo. Al que tú aborreces, te perdono. Al que tú quieres verlo sumido en el infierno, decirle: yo te voy a bendecir. En eso hay bendición. Y muchos de nosotros venimos a la congregación a vivir una vida religiosa. Una vida religiosa. Y te quiero decir que la religión no cambia. La religión maquilla. Hermanito, Dios te bendiga. Hermanita, Dios le bendiga. Qué gusto en verla, hermanita. Hermanitos, qué bonitos se ven. Y hermanitos y hermanitos, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tan obediente eres con el Señor Jesús? Porque te quiero decir que tú puedes desgastar tu vida yendo y viniendo y probando templos y probando congregaciones, pero si no has tenido un encuentro personal con Cristo, tu vida nunca va a cambiar. ¿Cómo se da uno cuenta? Cuando expresas frutos dignos de arrepentimiento, cuando se dan a notar, cuando comienza a florecer la misericordia, cuando comienza a florecer el perdón, el amor, las palabras, cuando comienza a haber un cambio en tu trato. Pero es que no se lo merece. No es que se lo merezca, es que cuando te topas con el amor de Cristo, tú no te puedes resistir al cambio y a la transformación. Esto que sucedió hace rato, me decía Chay: ¿cómo estás? Y le digo: no puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Cuando la presencia de Dios está, consume la grosura, consume lo que no sirve, consume todo lo que está de más en tu vida, consume pensamientos, consume actitudes, consume pecado, consume un montón de cosas que estorban en nuestro caminar. Tu vida en Cristo Jesús tiene que manifestarse, tiene que mostrarse al mundo. Tienes que entusiasmar a los demás y decir: ¡wow! Me encanta platicar contigo porque eres diferente. ¿Sabes cómo me sentí cuando platicaste conmigo? Me sentí bien. Es que esa palabra que me diste era la que necesitaba, porque estás hablando palabras de vida. Llegó una paciente y me dice: doctor, me voy bien tranquila por las palabras que me dijo. Y le digo: no son mías, yo soy un copión de primera. Todas las palabras que te hablé vienen en la Escritura. Todas las palabras que yo te hablé y las promesas que te di vienen en la Escritura. El problema es que a nadie le gusta leer, a nadie le gusta escudriñar la palabra, a nadie le gusta orar, a nadie le gusta, les cuesta trabajo. Y queremos ver el resultado en unos cuantos minutos, como si Dios tuviera una varita mágica y decir: ¡tarán! Te quiero decir que no es cierto. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscarle una y otra vez. Escucho a una de mis hijas ministrar, a mis dos hijas, y le decía al Señor ahorita allá atrás: gracias. Porque
porque fueron años que mi esposa y yo le pedíamos a Dios que ellas ministraran y aprendieran a ministrar a Dios contra su voluntad. Porque si tú les preguntas qué querían, no querían. Si tú les preguntas, oye, ¿te gustaba ir a clases de canto? No le gustaba. Chay fue su maestro desde chiquititas y las llevábamos casi arrastrando, como si fueran al sacrificio en el pórtico de las ovejas. Yo no quiero ir, yo no quiero estar, a mí ni me gusta el piano, a mí ni me gusta el violín, a mí no me gusta cantar. Y así las llevábamos. Y ahorita le digo, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Tú tienes que esforzarte día con día en buscar y pelear por tu milagro. Pero tu milagro no va a llegar así, ¡pum! No, tú tienes que buscarlo y tienes que hacer compromisos con Dios. ¿Sabes cuándo va a llegar tu milagro? Cuando haya una transformación radical en tu corazón. Cuando dejes de pensar como piensas. Cuando apagues un ratito tu televisión. Cuando le dediques más tiempo a la intimidad con Dios. Cuando cambies tu forma de hablar. Cuando cambies tu forma de pensar. Cuando le des chance al Espíritu Santo que obre en tu vida y que trabaje. Cuando te dobles y vayas con la persona que ofendiste y le digas, ¿me perdonas? Cuando te quites el orgullo y perdones a la suegra, y perdones al suegro, y perdones a la cuñada, y perdones a la gente que te ha ofendido, hasta entonces vas a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. La vida cristiana no es el estanque de Bethesda. La vida cristiana es una intimidad con Cristo, una intimidad personal. Ahora, el problema es que cuando venimos a este lugar, yo me preguntaba esto. En el versículo, si tú me acompañas a leer el versículo 6, Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? Y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Oye, sería una pregunta que hasta por más tonta, pero Dios conoce el corazón del hombre. Ayer, Chay, ¿qué día estábamos viendo las plagas? Ayer, domingo, llegó Chay y estábamos viendo la película de Moisés y estaban las plagas y me dice, las ranas, y me dice, ¿verdad que en la escritura hay una frase donde dice que Faraón, Moisés le dice a Faraón, y dígnate, le dice Moisés a Faraón, dígnate decirme el día que quieras que saque las ranas? Y Faraón le contesta, mañana. Mañana. Como que ya se ve acostumbrado. La misma pregunta le hace el Señor Jesús al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Porque hay mucha gente que todavía está muy cómoda con su enfermedad. Hay gente que dice, mañana. Ahorita como que quiero ser tullido todavía. Como que todavía me quiero mover así. ¿Tú crees que ya me acostumbré? Ya hasta camino como Katy la oruga. Hay gente que se acostumbra a vivir con el dolor. Hay gente que se acostumbra a vivir en el resentimiento. Hay gente que se acostumbra a vivir en el odio, en la escasez. Hay gente que se acostumbra a vivir con la rencilla, con las broncas, con el carácter. Me gusta. Me decía un amigo, es que si no le miento, su madre no está contenta, dice. ¿En serio? Le digo. Sí, me dice, como que le gusta. ¿Tú crees que le guste? Le digo. Hay gente que se acostumbra a vivir así. Hay gente que se acostumbra a vivir peleando toda la vida. Hay gente que se acostumbra a vivir espalda con espalda y solo tener intimidad cuando les come. Y se vuelven a acostumbrar. Se acostumbran. Se acostumbran a hablarse golpeado. Se acostumbran a pedirse las cosas.
con groserías. Y cuando son expuestos al amor, no saben cómo reaccionar. Te voy a platicar qué pasó en México. Fue un fenómeno que experimentamos todos los que estábamos ahí sentados. Estábamos con el pastor Abraham, y el pastor Abraham nos dice: muchachos, estábamos sentados desayunando, y me dice, son bien, así nos dijo, ahí está Paco, y me dijo, nos dice, son bien preciosos. Así, ya ves cómo habla el pastor Abraham, son bien preciosos. Yo les agradezco mucho, con todo mi corazón, lo que están haciendo. Y comienza: son unos profesionales, ustedes son buenísimos en lo que hacen. Qué bárbaro, se llevan tan bien, tienen un equipazo. Y comienza la afirmación, la afirmación de un padre. Y dice: Carmelita y yo tenemos regalos para ustedes. Y nos sacan unos detalles y nos dan a cada uno de los que íbamos 7, nos dan un detalle. Cuando me lo dan a mí, se me hizo un nudo en el pescuezo. Y le digo: le quiero decir algo. Y me pongo a llorar. Y le digo: durante años yo no quise venir a verlo, ni entrar en su casa. Y me dice: ¿por qué, Arturo? Porque me abruman sus atenciones, porque su amor me abruma, porque no sé cómo responder. Y le decía: a mí me codificaron aquí y acá. Sirve porque tienes que servir, porque es tu obligación. Y no te tengo que dar gracias por lo que haces, porque es tu obligación. Entonces yo me codifiqué a servir como un animalito, a servir por servir. Y nunca me dieron un detalle en agradecimiento así por lo que yo hacía. Le digo: no sé cómo responder, no sé si reírme, si esconderme, si hacerme como cuando te cantan las mañanitas. No sé cuántos reaccionan que cuando les cantan las mañanitas uno quisiera, no sabes si cantar, aplaudir, enojarte, serio, ver a la cámara. O sea, no sabes ni cómo reaccionar. Y yo le decía al pastor: no sé cómo reaccionar al amor, no sé, me siento abrumado. Lo único que le quiero decir es: gracias. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir con el desprecio, a que el marido la trate mal, a que la esposa le conteste como un animal, a que se ofendan, a que se digan, a que los hijos le digan: te vienes porque soy tu padre y me obedeces. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios y nos abruma su amor, no sabemos cómo responder. Llega la presencia del Espíritu Santo y te abraza y no sabes si llorar, agacharte, ver, voltear, no sabes ni qué hacer, porque no sabemos responder al amor. Y el Señor Jesús ve al paralítico y le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque yo te he visto 38 años que tú no quieres ser sano. Porque si en verdad hay una necesidad de salir del hoyo, tú vas y buscas, tú vas y tocas, tú vas y rompes, tú vas y haces, tú vas y lloras, tú vas y te desgarras por buscar la sanidad. Y no te acostumbras a vivir así. ¿Sabes que conozco gente que se acostumbra al dolor? Hasta lo disfruta. ¿Qué haces cuando se te mete una piedra en el zapato y vas caminando y dices: ahorita me la saco, ahorita ya sácatela, ahorita síguele, porque si no se nos hace tarde. Llegas a tu casa después de 4 horas y mira tu llaguísima que traes, y luego diabético. La gente se acostumbra. Llegan los pacientes con los pies diabéticos, apestosos, llenos de gangrena, y le digo: atiéndete. No, se me va a quitar, ya me eché agua con sal, ya me puse hierba santa, ya le eché cloro. Le dicen: atiéndete. Por eso el Señor Jesús les pregunta: ¿quieres ser sano? ¿O ya te acostumbraste a vivir como vives el día de hoy? ¿O ya te acostumbraste a oler lo que hueles aquí en Bethesda?
¿O ya te acostumbraste a venir, recibir un toque, sentirte bonito e irte así como llegaste y seguir viviendo tu vida apestosa allá afuera? Yo creo que no. El Señor Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir un milagro? ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Él no se mete a fuerza. Porque la Escritura dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo no entro por la fuerza. Dice: yo toco la puerta primero, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré en él. Por eso cuando vienen a Cristo les preguntamos: ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. ¿Te gustaría hacer un pacto con el Señor Jesús y decirle: Señor, transfórmame, trabaja? Y la gente dice: sí. Pero a veces cuando ya va a entrar le cierran la puerta y dicen: no, mejor no, para el otro viaje. Ahorita no. Ay, no, eso de hacer compromisos con Dios, no. Y eso de servir, tampoco. Y eso de traer un invitado, y pues menos. ¿Qué le voy a estar yo hablando? Pero cuando te encuentras con la presencia del Señor Jesús, lo único que hace tu vida es hablar de Él, hablar de Él, hablar de Él y hablar de Él, y compartirle a toda la gente lo que tú recibiste en tu corazón. ¿Sabes qué puso de pretexto este tipo? Sigue leyendo conmigo en el 7. Dice la Escritura: Señor, le respondió el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes qué estaba haciendo este tipo? Justificando su enfermedad y echándole la culpa a alguien más de la condición que él tenía. Oye, ¿por qué no avanzas? Ay, no, mi esposa gasta muchísimo, me endeuda, no, ya no, no sé cómo hacerle. Oye, ¿por qué estás así? No, si supieras cuánto problema, los chamacos me están acabando. Y le echas la culpa a los hijos, y le echas la culpa al patrón, y le echas la culpa al negocio, y le echas la culpa a tu cuñada, a tu suegra. Es que la vieja se mete en todo y no me deja ser feliz. Se muere la vieja y sigue siendo infeliz. Le echamos la culpa a Dios o a otras cosas de lo que nos suceden, porque nuestra felicidad depende de otra persona. Depende de las circunstancias que vivas. Depende del entorno que tú te muevas. Y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Ay, pues sí quiero, pero ¿tú crees que no puedo? Ay, ¿tú crees que no hay quien me meta? Ay, ¿tú crees que aquí puro egoísta hay? Cuando pasan a orar, yo soy el último, y ni me pelan. Paso y el pastor ni me pela a mí. Yo hasta levanto mi mano y ojalá ore por mí, ojalá ore por mí. Ni me pela, mejor ora. Siempre ora por ese gordito. Siempre ora por el gordito. Siempre, siempre. Tiene sus consentidos. Es una actitud del corazón. Hasta que tú no te encuentres con la presencia de Jesús, y hasta que tú no seas obediente, no vas a recibir tu milagro. No es complicada, no es complicado el mandamiento que Dios te da. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos están enfermos porque no han sabido perdonar? ¿Cuántos están enfermos por el resentimiento que tienen en su corazón? ¿Cuántos están enfermos porque todavía no pueden perdonar la infidelidad de su esposa o de su esposo? ¿Cuántos están enfermos porque decir: cuando tú eras mi novia, me engañaste? Como la del suéter. Yo ya lo perdoné, ese tipo. Yo ya le dije a mi esposa: pues si quieres, órale, no, ahí estuvieras ahí lavando ropa con tus chanclotas y tus piernas llenas de varices, cuidando chamacos. Tenemos que perdonar. Es que yo no te perdono cuando tú me paseaste a la vieja aquí enfrente. ¿Cuándo fue? Cuando eras mi novio. ¿Y cuántos años teníamos? 14. ¿Y cuántos tienen? 85. ¿Y qué tienes? Es que recordar es volver a vivir. ¿Te acuerdas cuando te corrió de la casa? Cuando le dio dinero a su mamá. Es que tú a tu mamá sí le das y a mí no me das.
es que con ella fuiste y muy espléndido sacaste. No puedes perdonar. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que todavía estás en medio de Bethesda, oliendo a oveja, y todavía no te encuentras con la persona de Jesucristo? Por eso la Escritura dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Vivimos esclavizados en el pasado. Vivimos esclavizados con los que nos hicieron. Es que mi padre me rechazó y no me quiso. Mi padre nos abandonó. Bueno, ya pasó, ya fue. Dios te dio una oportunidad, lo conociste, tuviste un encuentro personal. Ahora obedece. ¿Se complace Dios tanto en los sacrificios, en los holocaustos? Yo creo que tenemos que perdonar, darle la vuelta a la página y caminar hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Obedecer. ¿Sabes qué fue lo que le dio la sanidad a este paralítico? Que el Señor le dice: levántate, haz tu lecho y vete. Obedeció. Le costó trabajo, puso 1000 argumentos, pero obedeció. Y después de 38 años, libre. Libre. Yo espero que esta palabra se te quede en tu corazón. La iglesia no cambia, la iglesia no sana, la iglesia no salva. Solo Cristo es el que lo hace. Y cuando tú creas y tengas a Cristo aquí, y la resurrección se haga carne, porque tenemos un Cristo vivo, tu vida va a ser transformada y vas a ser diferente. Y aunque te pasen las circunstancias, y aunque estén las broncas, tú vas a decir: mi Dios es más que suficiente, porque en Cristo todo lo puedo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y vas a comenzar a declarar palabra y promesas y promesas y promesas en tu vida. Tú no puedes estar viviendo todo el tiempo pensando de que la iglesia te va a dar la felicidad, de que tu familia te va a dar la felicidad, de que tu pastor te va a dar la felicidad. Yo soy un humano igual que tú. Yo me quiebro igual que tú. Yo tengo temores igual que tú. Yo tengo angustias igual que tú. Yo soy un hombre de carne falible. Pero ¿sabes qué es lo que he aprendido? A depender de Dios. Todo el tiempo. A depender de Dios. Y alguien dijo esta palabra: y lo que se haya que pelar, que se vaya remojando. Porque yo sé que Dios me va a sacar de la circunstancia donde yo esté, por más grave que sea. Si Dios me sacó de un infarto y me sacó de la muerte, de lo que sea me va a sacar. Porque Dios va a cumplir el propósito en mi vida. Porque Dios me dejó con un propósito en esta tierra, y yo dependo de Él todos los días. Que tu vida no quede ahí donde estás, ni quedes solamente en la conformidad de decir: ay, pues me siento bien en la iglesia, y cada martes que voy me siento bien, y cada domingo que voy me siento bien. Pero tu vida se tiene que manifestar allá afuera, no acá adentro. Cuando tu vida sea manifestada, cuando la vida de Cristo sea manifestada en tu familia, no va a haber lugar para tanta gente, porque va a decir: yo quiero lo que ellos tienen, yo anhelo lo que ellos tienen, yo anhelo lo que ellos viven. Y vamos a comenzar a dar testimonio de un Cristo vivo. Pero si tu vida realmente no ha sufrido una transformación, vas a seguir viviendo como el paralítico de Bethesda, 38 años arrastrándose y esperando que se agite el agua para ver si sucede un milagro que nunca va a llegar. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estés, y en verdad puedas decirle: Señor Jesús, hazte carne en mí, que tus palabras se hagan rema en mí, que tu esencia esté en mí. Señor Jesús, que no viva una religión más, sino que realmente sea una relación contigo permanente. Que yo pueda permitirte, que yo pueda darte la legalidad para que tú sanes mi vida. El Señor Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿O ya te acostumbraste a vivir como vivías? ¿O ya te acostumbraste al maltrato?
¿O ya te acostumbraste a los reproches, al dolor, al llanto, al quebranto, a la soledad, a la tristeza, a la depresión? ¿Ya te acostumbraste? Si tú no te has acostumbrado, dile: necesito de ti. Necesito un toque de ti. Necesito de ti. Sedúceme con tus brazos, con tus labios. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Haz pactos con Él y dile: yo te quiero conocer. Yo quiero un encuentro personal contigo. Que la cruz sea manifiesta en mi vida. Que yo entienda que por amor lo hiciste y que por amor te tengo que servir. Precioso Señor. Tu poder para vencer. No te lo